César Camacho, presidente nacional del PRI, muy buenas noches. Eva, buenas noches, gracias a ti, buenas noches. Qué bueno que viniste. Con mucho gusto. Oye, César, pues el país pasa por tiempos aciagos, es uno antes y después de Ayotzinapa, 43 desaparecidos. Sí, Ayotzinapa sin duda marca un antes y un después de la vida pública de México, diríamos de la vida de México. Y evidentemente que no solo ha llamado la atención de los guerrerenses, de los mexicanos, sino del mundo. Se ha presentado un fenómeno que, diríamos, agravia a todos, pero al mismo tiempo debe generar reacción, sobre todo de los políticos, porque algo tenemos que ver con que las cosas hayan llegado a donde llegaron. Creo que la pregunta en colectivo es cómo es que llegamos hasta aquí, cómo es que el poder corruptor de la delincuencia pudo haberse adueñado de un gobierno municipal como el de Iguala. Pero no era novedad eso, no es novedad, ya había pasado reiteradamente. Había pasado en algunos sitios, pero quizás no con tal agudeza, con tal crudeza, al punto que, como hay evidencias jurídicas, se mandó matar a gente que disentía de la posición política del expresidente Abarca, y bueno, él todo hace ver que es el autor intelectual de la desaparición forzada de estos jóvenes, de este secuestro colectivo cuya investigación está en curso. Yo hago votos no solo como político, Jaime, sino como mexicano, porque esas investigaciones penales alcancen la orilla y se finquen las responsabilidades penales y se castigue con la severidad que el caso amerita. Ahora, el gobierno del presidente Peña, pues está en una situación difícil y hay aquí algo que la puede complicar todavía más indefinidamente. Y el asunto es que muy probablemente esto no tenga una conclusión. La conclusión que se está esperando es decir, que aparezcan o se sepa efectivamente qué pasó con estos 43 jóvenes, ¿no? Entonces, mientras estos creen en el mundo de los desaparecidos y de la exigencia de que aparezcan, pues ese movimiento va a continuar legalmente y legítimamente. Es un reclamo de la sociedad, de los padres incluso, obviamente de los padres, pero pues esto no va a tener fin. Yo creo que debe tener fin cuando es este episodio, el de la investigación sobre el paradero de los jóvenes, de los normalistas, y como todos estamos enterados, hay un peritaje, un análisis con la tecnología más avanzada, con un servicio que están prestando desde Austria, en Innsbruck, que yo creo que pronto, cuanto antes mejor. Hay tiempos que son imposibles de abreviar para que haya un sólido dictamen sobre el estado de situación de los restos que están bajo el análisis de estos especialistas. Yo lo que creo es que no puede estar indefinidamente abierta la investigación y que, bueno, es el elemento detonador de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Por eso me parece importante que el Estado mexicano acredite eficacia en la investigación, se sancione penalmente a los jurídicamente responsables y obviamente se evite el surgimiento de nuevos Iguala, y no solo se atiende el fenómeno en sus efectos, sino en sus causas, que es parte de lo que el presidente de la República está atendiendo en las 10 medidas que anunció hace varios días. Vamos al decálogo del presidente. Entre estos 10 puntos hay uno, bueno, que a mí en lo particular me llamó la atención y que me parece además muy importante, y que tiene que ver con el debate que se desarrolló en los últimos años en el país, el problema de las policías y el problema de las policías municipales. Entonces, hasta antes de Ayotzinapa, la estrategia del gobierno era que se fueran creando mandos únicos en los estados, un poco al ritmo y movimiento que imponía cada gobernador. Y el cambio viene ahora con anuncia el presidente, es que esto se manda por una ley, y el mando único en los estados, o la unificación de las policías y la desaparición de las policías municipales, lo cual también estaba como que sí, como que no, ahora se convierte en un objetivo. Y aquí hay un cambio de dirección. Hay evidencias rotundas de que el eslabón más débil de esta cadena en materia de seguridad pública es el municipal, no de ahora. Ahora este fenómeno lo que hizo es agudizar la problemática y obligar a una medida más pronta y generalizada. El planteamiento efectivamente no es nuevo, pero hay
casos abundantes que demuestran que el trasiego de la droga se llevaba a través de caminos secundarios, no solo diríamos con la complacencia, sino con la vigilancia o la protección de elementos municipales de seguridad, de modo que en los casi 2.500 municipios, si no mal recuerdo, como en 1900 hay corporaciones municipales. Si 1800, le digo al presidente. 1800 corporaciones refirió. Lo que con ello a mayor abundamiento, en 700 no hay policía. Estoy hablando de números redondos. Claro. Y de esos 1800, si llegan a 50 de las corporaciones policíacas municipales sólidas, bien equipadas, bien adiestradas, son muchas. En consecuencia, creo que la posibilidad de tener el mando único, decir 32 corporaciones policíacas, creo que será un buen avance, una medida que contenga y que haga más eficaz el trabajo de la seguridad pública llamada preventiva. Ahora, bueno, yo soy de los que opinan desde antes, igual que tú, es decir, ahí estaba el eslabón más débil de la cadena y era necesario cambiar esto para que fuera posible. No es lo mismo homogenizar 1.800 cuerpos policíacos de 20 elementos o de 10 elementos que homogenizar 32 corporaciones estatales, ¿no? Pero todo avance luego también puede tener sus consecuencias negativas, ¿no? Y aquí hay una pregunta que yo me formulo. Estos mandos únicos van a quedar bajo la tutela del gobernador y ahora sí por encima de los presidentes municipales. ¿No se presta eso también para que si el gobernador en determinado momento falla, y ha habido casos evidentes que los gobernadores fallan de todos los colores, esto se vuelva o se pueda volver un instrumento justamente que se podría simplificar muy claramente? Alguien lo escribió. Bueno, se corrompe la policía de Iguala, pero se corrompe un municipio, se corrompe la policía de mando único, se corrompe toda la policía. ¿Cuál sería ahí la garantía de que estos cuerpos policíacos en determinado momento van a estar más blindados, entre comillas, frente a la corrupción o frente a la corrupción de un gobernador? Las medidas perfectas e infalibles no existen. Claro. Lo que creo es que los tramos de control van a ser más cortos. Si no es lo mismo vigilar a 1.800 corporaciones que a 32. La responsabilidad política, no solo la responsabilidad jurídica y operativa, sino la responsabilidad política se va a concentrar en una persona, en una persona por estado, quien tendrá a su cargo el mando, que visto de primera intención podría decir está acumulando poder, ciertamente, pero acumula responsabilidad. Y en un sistema democrático como el nuestro, donde la transparencia y la rendición de cuentas llegaron para quedarse, creo que va a ser más difícil, sería muy complicado que alguien burlara la ley y los controles, cuando hoy los controles no están necesariamente en el Ejecutivo, y cuando incluso la participación ciudadana es mucho más vigorosa y tendrán, diríamos, bajo la lupa a las corporaciones policíacas. Y además, algo importante, la capacitación, la profesionalización, la estrategia policíaca tendrá que ser una por estado en lugar de decenas o cientos de estrategia. Yo creo que es una medida buena, per se. Hay que hacer que de la visión, de la concepción de la medida, pasemos a una correcta instrumentación y después a una vigilancia permanente. Ahora, bueno, este debate sobre las policías municipales viene de largo, ¿no? Sí. Como viene de largo también el saber, el constatar que muchos municipios estaban bajo el control o bajo la influencia del crimen organizado. Estaban y están. Es un problema real, no lo estamos inventando. Entonces, frente a esto, una propuesta radical que se hizo fue la de crear una policía nacional que prácticamente absorbiera en una sola policía, una gendarmería nacional que desapareciera prácticamente a todas las policías, las estatales y las municipales. Mi pregunta es, ¿no estamos yendo a lo mejor un poco demasiado lento? Es decir, la gravedad de la situación del país, la presencia y la fuerza del crimen organizado en diferentes regiones, con los efectos que estamos viendo y además con las medidas que se puedan tomar, pero que no serán inmediatas porque es un problema muy complejo. El presidente anunció que 4 estados inician este proceso, y el secretario de Gobernación dijo 2 años para que se cumpla. ¿No es hora de empezar a pensar más radicalmente? ¿No es necesario a lo mejor dar ese paso a esa Policía Nacional única, por ejemplo, como en Francia o como en Chile, que garantizara que efectivamente este mando policíaco nacional
o con Colombia. Entonces, más eficaz. Este es un gran tema que no solo tiene que ver con la tarea de cuidar a las personas, su patrimonio y su integridad, tiene que ver con la forma de Estado. Esos países de los que hablas son estados unitarios o centrales o centralistas. Lo es Chile, que tiene intendencias, donde el servidor público que está a cargo de esa área es un servidor público designado por el presidente, y lo mismo ocurre en el Estado unitario de Francia. Somos un Estado federal, y este no es un pretexto jurídico, es decir, no es solo una explicación jurídica y política. Es importante advertir que, incluso me voy un poco más atrás, hace 31 años que se cambió la Constitución para crear explícitamente el servicio público, el servicio público de seguridad preventiva a cargo de los municipios, lleno de buena fe, suponiendo que era una manera de robustecer a los municipios. La realidad nos dijo otra cosa. En consecuencia, yo sigo creyendo que un esquema federalista como el que estamos adoptando es sano, es bueno, y tendrá que consolidarse la Policía Federal, que tiene un poco esa visión de la que hablas. Uno de sus agregados, que es la Gendarmería, que está empezando a dar resultados. Yo lo que creo es que que la decisión, hay que decirlo como es, se aceleró por el tema Iguala. Vamos a concretarla, vamos a consolidarla y hacer que las policías estatales sean robustas, y que nos olvidemos, y voy a decir por qué, de la afiliación política del presidente o presidenta municipal de que se trate. Es decir, hay resistencias porque parece que algunos dicen, es que la policía es del partido tal en una capital de un estado en el que el gobierno del estado tiene un signo partidario distinto. Creo que hay que verlo con una visión de mediano y largo plazo. Hay que quitar de en medio ingredientes de carácter político electoral, porque la seguridad pública, yo creo que poco se diferencia si es de un partido o de otro. Más bien la diferencia del servicio de seguridad pública es, lo hace bien o lo hace mal. Queremos una seguridad pública buena. Era lo que decía Deng Xiaoping, ¿no? No importa que el gato sea blanco o negro, sino que agarre el ratón. Así es. Pero eso está en el mundo de las ideas y de la ideal, pues está muy bien, pero en el mundo real, como que no, también se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces, en muy pocas palabras, ¿cómo lo ves para adelante? En muy pocas palabras. Yo creo que los mexicanos demandan, y tienen la razón, rapidez en los efectos de las medidas adoptadas, y echar a andar medidas preventivas que eviten que las expresiones delincuenciales emerjan. Y esto se arregla con educación, con empleo, con salud, con infraestructura, con apoyo a las calendas griegas. No, pero tenemos que empujarlo, Jaime, porque yo creo que la igualdad social, la inclusión social, la prosperidad compartida son cosas que van a evitar que el crimen surja. Con esa visión, pues a ver cuánto. Bueno, pero será está muy bien. Pronto. Gracias. César, te agradezco mucho. A ti. Muchas gracias. Buenas noches, En Contexto, hasta la próxima semana.